espera. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Padre amantísimo, Dios y Señor nuestro, que en tu Hijo Jesús, nuestro Redentor y Salvador, podemos bendecirte y glorificarte en la gracia del Espíritu Santo que ora en nosotros. Cuando nos permites, en la fuerza de tu luz, reconocer la experiencia de nuestra vida. Queremos ofrecernos y entregarnos a ti, Señor, en nuestras memorias, en lo que hayamos vivido en nuestra existencia, aquellas situaciones que nos han marcado negativamente, pero glorificarte también por ello y también por los momentos positivos de existencia con los que podemos recobrar el sentido siempre de la vida. Así sea el poco amor recibido, Señor. Tu amor nunca falla, tu amor siempre está. Te bendecimos y te glorificamos por nuestra existencia. Nos ofrecemos porque en ti tenemos puesta nuestra vida. Tú eres nuestra roca firme. Queremos cantar que nuestra vida se vuelva un canto de amor y de alabanza para ti. Entregarte todo, Señor, para vivir en esa unidad, en esa paz, en esa alegría que necesitamos, para vivir la existencia con mucho sentido, para poder superar las pruebas de existencia, sabiendo, Señor, que tu gran amor cubre los vacíos de la vida. Te bendecimos, hogar de Nazaret, Jesús, María y José, ángeles santos y santas de Dios. También esperamos la intercesión y nos cubrimos así en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, en el escudo y la espada de San Miguel, en la fuerza sanadora que Dios nos da en San Rafael Arcángel, y así en el anuncio de poder perseverar en nuestro camino de la fe por la intercesión de San Gabriel. Y así, en este caminar de la vida, Señor, podamos bendecirte por lo que hemos vivido y por lo que nos permites vivir hoy. Nuestro mañana está en tus manos. Bendito, Señor, por todo lo que haces y puedes realizar más de lo que nosotros pensamos, más de lo que nosotros pedimos, para gloria de tu nombre. Amén. Ya no hay soledad, Él vive ya. Ese saludo de nuevo, de paz, de bendición, de gracia en toda nuestra vida. A cada quien, a cada familia, les hacemos llegar esa bendición y abrazo del Señor que va cubriendo nuestra existencia. Ya venimos recorriendo las etapas de la vida, los ciclos vitales de existencia, para reconocerlos, cómo es qué es lo que pudo haber ocurrido, cómo debe haber sido nuestra experiencia en esa etapa y qué situaciones de vacío podemos experimentar, y pedirle al Señor que nos sane y nos haga vivir una serenidad y una madurez de existencia justa y conveniente. Qué importante es esto. Y hoy vamos en 2 momentos, vamos a tener entonces esa experiencia de reconocer esa edad de los 6 a los 12 años y ver qué es lo que pasa y cómo sanar todavía situaciones que hay. Bueno, y agradecer las bendiciones y los dones de cada etapa. Y después entonces, en la segunda parte, la edad de la adolescencia. Debiera ser un programa por cada etapa, pero vamos a hacerlo en forma bien dicha y que sea útil y provechosa para nosotros. Donald con nosotros aquí en el máster de la emisora Minuto de Dios, haciendo posible que podamos compartir este momento, llegue a ustedes este espacio y podamos así compartir esta bendición con quienes también ayudan y sirven nuestra emisora. Así que nos alegramos en el Señor, en el Dios de la vida. Bienvenidos y bienvenidas. Por mí hay una luz. Etapas de la vida, así lo llamamos, ciclos de la vida o de existencia. 6 a 12 años. Vamos a hacer como hacemos en la primera parte, hacemos un diagnóstico de esta etapa. Después hablaremos siempre, el esquema es muy sencillo, después hablamos de la relación con Dios y con la Virgen María. Y después saber cómo se sanan, cómo se integran los recuerdos de esta edad. Y así hacemos y proponemos un ejercicio de integración de la etapa. Es muy sencillo, ¿no? Algunos seguro han encontrado en nuestra emisora algunos textos. Hay textos y libros que hablan sobre las etapas de la vida. Yo hago una síntesis muy ágil, muy sencilla, pero muy funcional, desde la psicología y la espiritualidad. Pero sí tenemos textos, los hermanos Lin y otros que han escrito. Ahí pueden ustedes acercarse y de pronto, para profundizar, tener en nuestras librerías, tenemos las etapas o edades de la vida, las etapas de la vida, la sanación de las etapas de la vida.
Bien, 6 a 12 años. A ver, el diagnóstico. A ver, psicológicamente hablando, es la edad escolar, llamémoslo así. Más o menos, porque se puede empezar un poquito antes, ya la propia escuela. Antes era el jardín, pero ya todas las edades hoy se anticipan un poquito. Pero esta etapa o esta edad se caracteriza por la industria o la inferioridad, llamémoslo así. Llamémoslo así, desde la productividad y los complejos de inferioridad. Se trata entonces de la segunda infancia, cuyo matiz fundamental es la competencia. Esa es la segunda infancia, la competencia. Las preguntas son, a ver, en esta edad, ¿me hicieron sentir competente o inferior? Pregúntate. Vamos a los recuerdos. Recuerdo los momentos en que se rieron de mí. Pongámonos a pensar. O me burlé de otros, seguramente. Puedes hacer presente los buenos propósitos y las veces en que alcanzaste buenos resultados. Pensémoslo. O cuando no los alcanzamos y fracasamos. Tus padres, hermanos, compañeros y maestros te hicieron sentir competente o inferior. ¿Bajaron la estima? Es la pregunta que estoy haciendo en el fondo. A ver, la sana competencia desarrolla nuestras habilidades, pero si al competir en esta edad no supimos asumir nuestros fracasos, posiblemente podemos estar arrastrando complejos de inferioridad en el tiempo actual si somos más adultos. Nuestra memoria nos hace saber que los alumnos sobresalientes recibieron estímulo. Pongámonos a ver quiénes fueron los compañeros de mejor estímulo, o no, uno mismo. Pero los alumnos con bajos resultados se sintieron a veces débiles y torpes. Con frecuencia los maestros valoraron más a los pensadores, pero descuidaron a los sentidores. Y ahí viene el problema en la educación. Mire, personas que no son tan pensadores, pero tienen otras habilidades que no tienen los que son pensadores. Y ahí tenemos dificultad en la parte educativa. Muchas capacidades y carismas fueron descuidados o negados en la edad de la escuela. De ahí entonces surgen tantas frustraciones y expresiones como estas. Hubiera querido ser, me hubiera gustado hacer. Diríamos, muchas genialidades en esta etapa fueron ignoradas. Y todos tenemos una genialidad. Y seguramente nos anularon, o fuimos anulados, o fuimos promovidos a medias. En la segunda infancia necesitamos estímulo y recompensa, y muchas veces no recibimos como era de esperarse. Sabemos que en esta etapa se actúa para lograr reconocimiento y afecto. Eso es lo que pasa con los niños y niñas de 5 o 6 años hasta los 11 o 12. Y ahí entonces sabemos que en esta etapa se actúa más para lograr reconocimiento y afecto. El amor y la perseverancia ayudan a desarrollar los talentos. Mire, como padre, como madre, como profesor, profesora, como catequistas, como colaboradores con los niños y las niñas en la iglesia donde estemos, ayudamos a desarrollar los talentos de los niños y niñas, los dones y los carismas. La falta de afecto en el aprendizaje nos llevará a ser pasivos o a esperar que alguien nos empuje para actuar asertivamente. Mire esto, que no nos pase como el joven que cae, ya lo conté por acá, cae al pozo de tiburones, la señora, un joven después lo empujan, él sale a salvar su vida, la señora se agarra del joven, sale y todo el mundo lo aplaude porque fue un héroe. Resulta que alguien lo había empujado. Puede pasarnos eso en la vida. Quedamos con inseguridad en el reconocimiento, poca asertividad en los dones y capacidades y cualidades que tenemos. Los vacíos de falta de estímulo en un espacio de sana competencia puede llevarnos a actuar así el resto de la vida, buscando reconocimiento, o luchando por el éxito, o reclamando amor, o sintiéndonos fracasados. Eso es un problemático. En los lugares de trabajo esto puede ser un problema muy grande. La historia nos cuenta, por ejemplo, que Thomas Alva Edison inventó un bombillo. Póngase a pensar ese invento. Lo intentó casi 1800, no sé cuántas veces. Algunos dicen, no, llegó a los 2000 intentos y por fin lo logró. Y nosotros, muchas veces nos hemos dado por rendidos a la tercera vez, segunda, tercera vez. No, ya no podemos, sin haberlo intentado nuevamente. Es que en la edad escolar de 6 a 12 años, o de 5 o esa etapa de escuela hasta los 10 u 11, es la época en que se aprenden los oficios.
se aprenden las costumbres, se reciben los principios éticos y morales, se conoce la fe y nos comprometemos con ella. Lo que pasó con la fe en esta etapa escolar es definitiva para el resto de la vida. La luz de Jesús te llenará de paz. Y a ver, en esta etapa es importante ver la relación con Dios y con María Santísima. Es el segundo momento siempre en la comprensión de las etapas de la vida. 6 a 12 años aproximadamente, porque a algunos les comienza a los 5 y termina hasta los 10 o 11. A ver, relación con Dios y con la Virgen María. En la edad escolar, la relación con Dios se determina en relación con los padres y hermanos, ojo, pero también con los maestros y maestras, también con los catequistas, como ya lo mencioné. Si nos hemos sentido acogidos y amados por medio de estas personas, la imagen de Dios y de la Virgen María se conforma en forma positiva. Pero si nos hemos sentido coaccionados, la imagen de Dios y de la Virgen se determina en forma negativa y se determina para las etapas siguientes. Mire cómo podemos reaccionar en el camino de la fe. Los diversos tipos de aprecio y estímulo condicionan nuestra relación con Dios. Veamos, a ver, por ejemplo, veamos aquí alguna situación en nuestra oración o nuestra relación con Dios. Unos tratan en su relacionarse con Dios, aunque ya están jóvenes o más adultos, incluso unos tratan de contentar a Dios con oraciones y acciones, que es propio como de lo que se hace en la infancia, ¿no? Tratamos de buscar el reconocimiento, de contentar a quienes están con nosotros. Algunos se vuelven indiferentes en su expresión religiosa. Puede ocurrir eso. Y otros se dirigen a Dios por la gratuidad de su amor. Bueno, ¿cuál será la relación más adecuada? Claro, me relaciono con Dios porque me ama. Me relaciono con mis padres y maestros porque con ellos experimento cercanía y amor. Los que se dirigen a Dios en forma de amor gratuito, entonces, son las personas que mejor estudian. Son las personas que mejor trabajan. Son las que saben descansar en la vida. ¿Ve? Experimentando en todo la presencia de Dios. Oiga, la edad escolar facilita o dificulta, bueno, en los niños y niñas, la contemplación y la acción. En la etapa de la contemplación, porque es la etapa de la praxeología, como dicen los maestros. Se aprende también haciendo, y esa es la etapa del saber hacer las cosas. Por eso hay que dejarles que aprendan a cocinar y a hacer los oficios de la casa. Tienen que aprender algunos oficios que de pronto papá y mamá saben desempeñar. Aprenden a hacer algunos juegos. Ya empiezan a integrar equipos de deporte para competir. Es importante la competencia. En estas épocas difíciles de crisis de la humanidad podemos estar afectados en esto, pero es importante. La escuela y colegio, la presencialidad es muy clave y por eso la estamos aprovechando con los cuidados necesarios, pero el estar presentes es importante y el compartir con los vecinos es fundamental también. No aíslen al niño, a la niña, y también compartir con el resto de la familia. Esta es la edad de la que voy a seguir hablando porque hay recuerdos que deben ser sanados e integrados. Te llenará de paz, te llenará. Bien, hay recuerdos que deben ser sanados e integrados, y como todo en la vida. Pero bueno, estamos en esta etapa de la edad escolar. Depende de las edades en las que el niño, la niña, o nos tocó a nosotros. Hay que ver la edad según las circunstancias y las escolaridades de cada tiempo. Las edades se mueven un poquito, pero decimos de 5 o 6 años hasta 11 o 12. ¿Y qué hay ahí? Recuerdos que deben ser sanados. Hay recuerdos negativos de cada etapa, pero a ver, de esta edad, veamos a ver. Hay personas que se paralizan al hablar en público. Porque seguramente en la escuela hicieron el ridículo y se bloquearon. En algunos se presentan bloqueos al trabajar o al estudiar en equipo. ¿Qué será? Seguro no logró ese aprendizaje suficientemente. Hay mucho individualismo. Lo apropiado en la segunda infancia es aprender estando con otros. Eso es clave. Hay quienes se aíslan debido a la anulación de los dones en esta edad. Habría que ver la anulación de los dones que nosotros podemos estar llevando y seguramente vivimos de nostalgias. Y unos más quedaron con fijaciones debido a maltratos y abusos
o por haber tenido vivencias inadecuadas en este tiempo de crecimiento. Son cosas negativas, pero también hay recuerdos positivos de esta etapa, la etapa escolar. Momentos positivos de la edad escolar, a ver, se determinan por los paseos a veces que hubo con los familiares, con los maestros, con otros niños y niñas, compañeros y compañeras. También no olvidamos las celebraciones de los cumpleaños, para algunos también las navidades, las fiestas familiares o sociales, las de la ciudad o el pueblo. Íbamos a eventos, a parques o cosas de esas, alguna actividad importante hacíamos, o allá en los campos, las fiestas que se pueden, recuerdos de la infancia. Otros recuerdos positivos tendrán que ver con las motivaciones positivas dadas por los padres y los maestros. Eso es muy interesante, cómo nos estimularon, nos motivaron, nos decían: si puedes, inténtalo otra vez, yo te ayudo, venga, juguemos, venga, trabajemos. Eso no se olvida y eso queda como experiencia positiva para el resto de la vida. No hay soledad, Él vive ya en ti, esa es la luz. Bien, es importante la integración de esta etapa también. Bueno, ya lo voy mencionando, ya vimos los recuerdos positivos, los negativos y los positivos, pero integremos saberes. Resulta muy favorable dialogar lo vivido, bien sea con los que tienen todavía sus padres. Hay cosas que se pueden dialogar. Alguien los dialoga con un confesor, con un director espiritual, con un buen amigo o amiga. Y otros que les cuesta más también lo pueden hacer en una experiencia psicológica. En psicología se pueden dialogar las memorias de la vida. También hace muchísimo provecho permitir al Señor Jesús y a María Santísima que sanen las heridas de desaprobación en las que nos dijeron que esto o aquello siempre estaba mal. Bueno, en definitiva, es preciso perdonar las ofensas recibidas. Es importante eso. Enseguida oramos un poquito más sobre esto, pero quiero dar algo clave. Además del dialogar que ya mencioné, también es importante escribir y orar. Las situaciones que causaron molestia en la edad escolar pueden ser dialogadas, como ya dijimos, escritas también, para ponerlas en manos de Dios. Hay que decir, escribir u orar recordando lo que se sintió y lo que ahora se está sintiendo en el momento presente. Y eso se hace en un espacio de meditación o de silencio, en la que se espera como la paz o la respuesta del Señor. Escribe, aunque sea una palabra o una frase. Supliquemos al Señor que nos ayude a amar mejor a aquella persona que nos afectó. Que Dios mismo te comunique del mismo amor que Él le tiene por esa persona o personas. Y recuerda que el Señor te ama. Te valora inmensamente. Vales más que un mundo ante los ojos de Dios. Como dice la palabra, si te olvidaran, incluso hasta tu propia madre, el Señor nunca se olvidará. Y te ama sin importar los errores que hayas cometido, o que cometas en el tiempo presente, o que vayas a cometer. El amor de Dios por nosotros es un amor sin condiciones. Y vale la pena orar un poquito, ponernos en manos del Señor y entregarle estos minutos en esta primera parte de nuestro espacio de esta edad de 6 a 12 años. Bien, ya regresamos porque estamos en esta primera parte y ya de 6 a 12 nos falta, vamos a la adolescencia, una etapa también muy especial. Ya estamos con ustedes. Hay una luz delante de ti.
Bien, estamos de regreso. Estamos compartiendo los ciclos vitales de existencia. Bueno, es casi como o así como se clasifican en ciertos psicólogos y psicólogas, en el esquema clásico del ciclo vital de Erik Erikson. Estamos en la adolescencia. Bueno, él clasificó normalmente de 13 a 18 años. Pero hoy, en algunos casos, en muchos casos, se empieza a los 11 años. 11, 12 años, ya algunos niños y niñas ya van dejando como la infancia un poquito antes, hay como un avance, un adelanto en algunos casos, pero el problema también es, o la ventaja o desventaja, es que se puede alargar más allá del tiempo justo, como que la adolescencia también se alarga por los ritmos culturales también, o por situaciones ambientales. Aquí se dice hasta los 18 años, pero puede ir hasta 19, 20, 21, habría que ver. Pero es lo aproximado, es la etapa de la adolescencia. ¿Ve? Como es eso, la realidad por la que comenzamos. Es que la adolescencia es una etapa de transición, llamémoslo así. No, es una etapa en sí misma y es hermosa y es única, pero lo llamamos casi transitoria en el sentido entre infancia y la vida adulta. Pero es una etapa única y muy especial y particular. Y la gran búsqueda en la etapa de la adolescencia es la identidad. Ojo con esa palabra, hay que ponerla con mayúscula. Identidad. De aquí la pregunta que hay que resolver. Un joven que ya en la adolescencia tiene que resolver esa pregunta y que debe resolverse para el resto de la vida. ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta. Lo que los jóvenes esperan es que les digan muchas veces cómo se ven o quiénes son. Y en la búsqueda de identidad importa el espejo y los modelos a imitar. Siempre están fijándose, por eso uno ve la juventud buscando parecerse artistas, ponerse modas de este tipo. Es eso, la imitación es importante, pero se hace ello para afirmarse como persona. En este tiempo cuando se plantea seriamente el sentido de la vida y lo que se va a hacer con la vida. Ahí la adolescencia es para ello. Y los amigos ocupan un lugar pero importantísimo, como han sufrido ustedes jóvenes en las épocas de pandemia, con la necesidad que se tiene en esta edad de vivir la amistad. Es importantísimo, es un lugar destacado y a veces esos conflictos que puede haber por dar énfasis a los amigos se puede tener dificultades también con la propia casa. ¿Pero por qué? Porque con los amigos y amigas se pasa el tiempo en estudio, en actividades, en el deporte, en la fiesta, en las hobbies o músicas, en la diversión, en los grupos de ayuda e interacción social y eclesial. Qué importante, por eso son clave los grupos de jóvenes en la iglesia, fundamental. En la edad de la adolescencia se da el despertar de la genitalidad, de la propia sexualidad, llamémoslo así, y es la etapa de la curiosidad de los sentidos en relación con la afectividad. Un joven, una joven en este ciclo de la vida, bueno, también reclama una cierta autonomía, vuelve a aparecer ello. Se manifiesta un tanto rebelde, ese rebelde lo voy a poner con mayúscula, y de manera especial hacia los padres, a quienes considera tantas veces anticuados. Incluso se manifiesta rebelde con Dios. Mira esto. También se muestra rebelde y crítico con la sociedad y las instituciones. Por eso es que muchos adolescentes son manipulados en las protestas sociales de diversos países. Todavía sin tener los criterios, a veces son manipulados y hasta pagados. Atención, jóvenes. Clave en esta etapa, manejar esto. La identidad, afirmar la identidad. Otra palabra con mayúscula, identidad. La identidad se afirma y se alcanza en la normal tensión que tiene con los papás, porque tiene que haber una cierta tensión, y con las figuras que reflejan la imagen paternal y maternal. Hay cierta tensión con maestros y maestras, hasta con los religiosos y las religiosas y con los sacerdotes y guías. Bien, pero es por la identidad, hasta que se conforme una bonita relación. A ver, hoy día la identidad está en crisis debido a modelos débiles en los cuales se están apoyando los jóvenes de hoy. Amistades débiles o figuras deportivas y artísticas que no están ofreciéndole un sentido de identidad claro. En la búsqueda de identidad de los jóvenes son atraídos por modas, por el dinero, por actividades lúdicas y algunas adicciones. Aquí por la curiosidad, mire lo que puede pasar. Y el medio en que se mueven los adolescentes les permite adquirir maneras sanas de vivir. Claro que sí, hay valores y hábitos sanos o formas nocivas que pueden obstaculizar su proyecto de vida.
Y por eso hay que estar atentos, y padres y madres, maestros y maestras están atentos a esas situaciones nocivas, que pueden ser amistades negativas, vicios, relaciones inadecuadas en ese tiempo. Y entonces es tan importante esto, la adolescencia. Esta etapa de la adolescencia pues decíamos, es transición, pero es definitiva también para el resto de la vida. Y ya cuando uno se pone a hacer los estudios propios, y no voy a desarrollarlos, uno miraría las situaciones de fijación que pueden quedar aquí para el resto de la vida. Pero eso sí, una cualidad de esta etapa para el resto de la vida se llama fidelidad. Voy a insistir en ella y vamos a compartirla con este tema musical. Donald, por favor, este tema musical, pues estoy buscando por aquí, ¿cuál qué? El título que me diste, aquí está, Tu Fidelidad. Es de Quique López. Vamos a aprovecharla y qué bueno es pensar en la fidelidad en un mundo de hoy que nos está haciendo sentir que para qué ser fieles. Sin fidelidad, ¿para qué la vida? Y esa es la palabra importante en la juventud y en los adolescentes, fidelidad.
Bueno, lo cantábamos en este sentido, pues la fidelidad de Dios es la que cantamos y en la fidelidad de Dios que no nos falla, aprendemos a vivir nosotros también la fidelidad. Cuando a veces estamos heridos en esos principios de la fidelidad en la amistad o en las relaciones propias familiares. Pero Dios es grande y maravilloso y nos renueva en la fidelidad. Estamos hablando de esta etapa de la adolescencia. 11, 12 años comienza, va hasta los 18, 19, 20. Depende de los ritmos del joven, en el medio cultural donde se desenvuelve también o el ambiente. Recuerdos de adolescencia. Oh, cuántos recuerdos en la adolescencia. Unos tan positivos y otros para integrar bien y sanar. Porque es que en la adolescencia la sexualidad es determinante, definitivamente. Y la vivencia inadecuada de la genitalidad, esas curiosidades sexuales, esas imágenes que a veces se buscan. Puede haber hasta curiosidades y puede haber hasta abusos. Y experiencias traumáticas de adolescencia, oiga, repercuten seriamente en el proceso de maduración. Vivir e integrar bien la sexualidad en un proceso normal de descubrimiento que siempre se hace en un espacio de afectividad y de maduración conveniente. De ahí la necesidad de terapias y acompañamiento psicoespiritual que permitan liberarse del aislamiento y de los complejos de inferioridad también que generan estas situaciones. De esta edad, de la adolescencia, pueden quedar fijaciones para el resto de la vida, que impiden madurar psicológicamente y de relacionarse adecuadamente con los demás y con el sexo opuesto. La memoria de esta etapa puede ayudarnos a sanar las vivencias traumáticas que deben ser aceptadas, sanadas y liberadas. Y dirá uno, bueno, hoy día no está tan fácil de poder hacer esas memorias, pero creo que sí. Pero las fotografías de esta etapa pueden ayudarnos. Los que están más adultos guardan más las fotos, los jóvenes las van borrando y les quedan algunas pocas. Pero bueno, están nuestros recuerdos que nos ayudan a evocar esas vivencias. Pero sobre todo es como para uno ver que los estados de ánimo no son balanceados siempre. Hay estados de ánimo diversos, más variables en la época de la adolescencia y es normal por los cambios hormonales. Porque estamos pasando una etapa de maduración. La inestabilidad es en correspondencia. Por eso es que los adultos debemos entender, usted como papá, como mamá, como maestro, maestra, como sacerdote, religiosa, quienes servimos también a la juventud, entenderles en sus cambios emocionales o en sus estados de ánimo, que en realidad están en correspondencia con la búsqueda de identidad y como ya lo mencionaba, con los cambios propios hormonales. Qué importante es eso, ¿cierto? Saber comprender cada etapa de la vida. Y cada etapa de la vida no es incompleta, no, es completa en sí misma y tiene su propio grado de madurez. Cada etapa la vivimos como ella debe ser y como debiera manifestarse. La cuestión está en reconocer los vacíos o las afectaciones que pudo haber en las que nos hemos detenido y en la edad en que nos encontramos poder sanar y encontrar bendición y paz. Así que vamos a hablar de otro aparte de esta etapa de la adolescencia. Y también recuerden el esquema recuerden el esquema que voy diciendo. Hacemos el diagnóstico, hablamos de la integración de los recuerdos y hablamos también de la imagen de Dios, cómo se puede afectar. A ver, en la adolescencia, pregunto esto, a los que ya están más grandes o a los que son jóvenes. A ver, ¿has tenido o tuviste un buen modelo que te afirmara en tu identidad o que te esté afirmando? ¿Quiénes te hablaron de tus cambios hormonales y cómo te lo hablaron? Sí, porque a veces se toma la sexualidad como algo banal y hasta sin la importancia que se merece por la dignidad que tenemos en nuestra propia sexualidad o nuestra propia genitalidad. O cómo manejamos también las conversaciones que en este tiempo hay, o los aprendizajes que se deben hacer de la propia sexualidad. Cómo vivimos nuestras curiosidades en el nivel de la propia genitalidad y sexualidad que tiene que ver con la afectividad. Y si quedaron fijaciones ahí que no se han integrado ni se han sanado.
como el autoerotismo o la pornografía o situaciones que pueden afectar las relaciones entre si son esposos o pareja o que pueden estar determinando la identidad. Pero la pregunta donde voy es ¿cómo ha intervenido Dios en esos momentos? ¿Cómo interviene Dios, la imagen de Dios? Y la imagen de Dios se ve condicionada seguramente por el machismo, por el feminismo o por tantas situaciones. Los hombres se van identificando con el rostro paterno de Dios, las mujeres con su rostro materno. Así es. Se han podido presentar imágenes a veces indeterminadas o volubles de Dios que dificultan la identidad, sobre todo en la época de la adolescencia de la que estamos hablando. En esta etapa, entonces, es necesario percibir a Dios. ¿De qué manera? ¿Cuál es la imagen de Dios para el adolescente, quien está en adolescencia? Porque a veces forzamos al adolescente a vivir nuestra fe adulta y él tiene otra manera, una forma propia de expresar. A ver, ellos ya se relacionan con el Dios del corazón, con el Dios que enamora, con el Dios que comprende y que es el amigo cercano. Porque es lo propio, lo que está viviendo el corazón del joven o de la joven. Mire que la imagen de Dios también hay que tenerla en cuenta en la edad de la adolescencia y de la juventud, pero estamos hablando de esta etapa de la adolescencia. ¿Y qué importantes son los grupos en la iglesia? Papá, mamá. Qué importante es permitirle al hijo, la hija y sugerirle y motivarle para que pertenezcan a los grupos de jóvenes. Eso ayuda a cumplir estas situaciones de existencia, a madurar en la fe, a cubrir, encontrar amigos y amigas verdaderas en Dios y a cubrir estos espacios de existencia que son tan importantes. Los amigos de iglesia son amigos geniales y formidables. Por eso se recomiendan los grupos de la iglesia. Nos queda todavía para esta última parte la integración psicoespiritual y orar un poquito por la sanación de esta etapa. Bien, en esta última etapa, en este último momento, porque estamos en la etapa de la adolescencia, todavía nos quedan más etapas que vamos a seguir en otros programas. Pero a ver, aquí en la adolescencia, integrarse, sanarse desde lo psicológico y lo espiritual. A ver, es que desde el momento presente podemos hacer terapia de la memoria. Un poco de catarsis, dirían algunos, facilita la sanación y la integración de la vida. Y habría que ir, los que hemos avanzado un poquito más, a la existencia de la adolescencia, y quienes están en adolescencia, pues hagan ya tienen la memoria más fresca y pueden orientar mejor su vida. A ver, traerlas a la memoria personas que seguramente nos han maltratado en forma sentimental o físicamente. Hay que permitir que Jesús entre en las diversas escenas para restaurar la dignidad perdida. Percibir que Jesús te cuida, te protege, te devuelve ese amor íntegro. Te cubres con la paz que viene del Señor. O posiblemente necesitas sanar recuerdos en la presencia de María Santísima. Si eres mujer o varón, pues hay que ver las circunstancias. Pero hay que sanar a veces esos recuerdos dolorosos en relación con la familia. Sobre todo incomprensiones, soledad o discusiones más allá de la cuenta, hasta peleas. Y evoca los conflictos también de enamoramiento. Los momentos de las relaciones fallidas y las heridas que esto pudo haber dejado en la vida, en relación con los amigos o enamorado o enamorada. O los momentos, como ya lo mencioné, de soledad y depresión. En esta etapa se puede experimentar eso. O si hubo contacto con algún vicio o intentos hasta de suicidio. Dios tenga misericordia. Como el hijo pródigo. A ver, hay que suplicar al Señor un rescate, su perdón, su sanación. Así se vuelve, se pone en las manos del Señor. O aquella mujer a la que el Señor le pide perdón, se acerca al Señor y la están acusando. Y el Señor, yo no te acuso. Ve, levántate, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Y experimentamos el perdón y la sanación de Dios. No importa lo pasado, porque pudo haber una relación inadecuada y hasta pudo haber un aborto. Haz tu compromiso de fidelidad, recuerde que ya lo insistimos, y permitir que Jesús amigo te levante, te alivie en tus recuerdos tristes. Sí, Señor, te entregamos esta etapa de la adolescencia. Ten misericordia de nosotros, de quienes están en esta etapa.
Y bien, así llegamos al compartir. Esto es para alargarse y hacer ejercicios más en retiros y alargar estas experiencias de oración y hacer algunos ejercicios de terapia cuando son necesarios. Pero bueno, es lo que tenemos así en este momento y ofrecemos estos elementos básicos para seguir trabajando y seguiremos en otros espacios con la siguiente edad. Gracias por este compartir aquí en la emisora Minuto de Dios. A Donald aquí en el máster de nuestra emisora y a quienes hacen posible este espacio. Bendiciones a ustedes por esa sintonía. Que con su Hijo nos bendiga la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. La luz de Jesús que espera por ti.